Vivimos la era de la velocidad, en este mundo que gira cada vez más deprisa. Corremos de un lado a otro todo el tiempo, pero a veces necesitamos detenernos un segundo para preguntarnos qué nos hace sentir bien. Alcanzar una meta que nos habíamos trazado nos hace sentir orgullosos. Cuando compramos algo que nos gusta, nos sentimos satisfechos. ¿Y qué tal cuidar una plantita y verla florecer? O extraviarnos en las fascinantes páginas de un libro. Luzmeli y Josefina son dos mujeres con un corazón enorme que han encontrado lo que las hace felices y han querido compartirlo con todos. Ellas creen que la mejor manera de contribuir a hacer de este un mundo más amable para vivir es a través de la educación, alimentando el amor por la lectura y cultivando una vida más saludable mientras cuidamos el planeta. Hola, soy Luzmeli, soy creadora de Jardín de Mamalú, practicamos agricultura urbana y te vamos a enseñar cómo puedes cultivar alimentos sanos, ricos, sin químicos en casita. Así que te invito a ver mi historia. Yo he nacido directamente en Bagua Chica, y luego llegamos a vivir, se trasladó para Piura, que es Chulucanas. Chulucanas hemos vivido exactamente 20 años ahí. Y luego hemos caminado ya para Lima, ¿no? Ya estamos acá en Lima. La infancia de Luzmeli transcurrió en el campo, entre el río y la chacra. De esas épocas atesora preciosos momentos que ahora recuerda con nostalgia. Desde el vientre de mi madre yo he visto naturaleza. Al trasladarnos a Piura, llegamos nuevamente a Piura, Chulucanas, que ahí también hay cultivo, hay río, hay chacras, hay cantidad de naturaleza. Hemos seguido viviendo con la naturaleza. Hasta los 18 años ahí en Chulucanas. Cuando el cambio radical es llegar a Lima. En Lima ya no hay espacios verdes, ¿no? Las áreas de Lima son más reducidas, los hogares. No hay como en el norte tanto campo, tanta naturaleza, ¿no? Entonces, ese fue el cambio brusco al no ver naturaleza acá, ¿no? Entonces, a raíz de eso es que yo comienzo a cultivar mis plantas, ¿no? Por ese cambio brusco que yo quería seguir con naturaleza. Su infancia en el campo le dejó una huella indeleble que se refleja en el gusto que sintió desde muy pequeñita por las plantas. En su casa siempre tenía algunas y las cuidaba con mucho esmero. Pero su vocación recién comenzó a despertar a raíz de una enfermedad que la llevó a buscar cómo comer de forma más saludable. En el año 2014 yo tengo un problema de salud que me detectan la fibromialgia. Entonces es una enfermedad directamente de nervios. Estaba muy estresada, necesitaba relajarme. Entonces ahí yo comienzo, como ya tenía mi pequeño espacio verde solamente con cactus, comencé a cultivar, pero por el tema de la salud yo ya necesitaba comer alimentos sanos que no tengan químicos, ¿no? Sobre todo lo que es verde. Sembré primero 10 plantas de tomates y todas las plantas se murieron, porque no sé cómo cultivarlas, cómo fumigarlos, ¿no? La prevención del alimento. Y es que no necesitaba pues alimentos con químicos, sino sanos. Entonces ahí yo me pongo a investigar dónde estudiar, dónde aprender, dónde enseña, y ahí me encuentro con SENCA. Y SENCA es un instituto que enseña para todo lo que es agricultura urbana, ¿no? Aparte hacía talleres, también estudiaba, pero ahí es donde yo me especialicé, porque ahí te enseñan desde el diseño de tu huerto, desde cómo diseñarlo, desde ver la luz del sol, dónde le va a caer el sol, luego armar tus macetas, también todo lo que es reciclado, desde ahí también viene el reciclaje. Aunque ya tenía un huerto en casa, Luzmeli se dedicaba a otra cosa. Ella era masajista, por lo que el cultivo de plantas era una actividad muy gratificante que hacía en sus ratos libres. Sin embargo, como pasó con muchas personas, el inicio de la pandemia la forzó a hacer un giro en su vida, uno que le ha permitido entregarse por completo a su verdadera pasión. Con el tema de la pandemia, yo ya me quedo sin trabajo. Yo tenía que estar acá en mi huerto todos los días, ya tenía más tiempo de estar en mi huerto, comenzaba a cultivar. Pero para eso yo tenía un buen grupo de personas que siempre les compartía, mira, yo tengo mi plantita, mira, así, ¿no? Lo que es de huerto. Entonces ellos lo que hacían era, ya acá venía la gente. La pandemia, como ustedes ven, yo vivo en zona alta,
y la parte de abajo la gente estaba todos encerrados por la pandemia, nadie quería salir a la puerta de su casa, pero aquí era un lugar libre. Entonces ahí al verlas yo a ellas, que cada una de ellas ya quería una plantita, ya, véndeme una lechuguita, véndeme un apio, véndeme un poro. Entonces ahí yo comienzo a pensar, ¿pero por qué no comienzo a vender? Voy a iniciar y ahí comienzo yo a vender. Ya comienzo en la página a publicar más. Se vende kit huertero, almácigos para huerto, se da asesoramiento, comienzo así, ¿no? Mi hijo es el que hace la página, ¿no? Mamá, te usa una página para que ahí pongas tus fotitos, hagas tus cosas ahí, haz tus comentarios. Pues, primero hicimos la página como para educar a las personas, ¿no? Que puedan cultivar, que puedan hacer. Y después ya hemos comenzado a publicar, ¿no? Lo que nosotros ya vendemos, ya lo publicamos ahí. Suculentas también un poquito, ¿no? Pero más aquí el tema es biohuerto, todo lo que es maceta huerto, ¿no? Todo en macetas. Eso le mostramos a las personas que sí se puede cultivar, que no es excusa el espacio, no es excusa, es hacer. En casa sí se puede hacer. Hola, soy Josefina Jiménez y tengo una red de bibliotecas de la confianza de las que les voy a hablar ahora. Mi familia no es una familia lectora. No teníamos muchos libros en la casa, salvo los libros que eran necesarios para el colegio, ¿no? Las enciclopedias y diccionarios. O sea, digamos que esa preocupación sí tenían, ¿no? Con qué resolver las tareas en el colegio. Entonces, mis hermanos salían a jugar, los dejaban jugar en la calle, pero a mí no. Entonces me quedaba en casa y entre que estaba aburrida, abría el diccionario, como eran esos diccionarios grandazos, ¿no? Los enciclopédicos. Buscaba cualquier palabra, por ahí iba revisando lo que hubiera, ¿no? Esa curiosidad que comenzaba a germinar en ella tampoco fue alimentada en el colegio. Josefina sentía que sus profesores solo le asignaban títulos como parte del plan de lectura escolar, pero no había un auténtico propósito de inculcarla como hábito. Por eso, no le quedó otra opción que ir forjándolo poco a poco por sí misma. Cuando mi hermano mayor cumplió 15, vinieron a visitarla diferentes personas, vino un tío con sus amigos y uno de sus amigos trajo un libro, ¿no? Me acuerdo que ni siquiera lo había envuelto, ¿no? Parece que lo tenía ahí y lo trajo. Y mi hermano no quiso el libro, o sea, lo miró y dijo, ¿quién le va a regalar un libro a un chico de 15? ¿A quién se le ocurre? ¿No? Mi papá tampoco, o sea, lo leyó y dijo, este libro no le gustó, lo dejó ahí y dije, ¿pero por qué? O sea, ¿qué problema tiene el libro, no? ¿Qué ha pasado? Entonces lo leí yo y de verdad que a mí me abrió un mundo totalmente nuevo, ¿no? Y todavía tengo ese libro, todavía lo conservo y como era, digamos, el único que tenía, creo que lo he leído muchas veces. Le hice muchas anotaciones, muchas inscripciones. Tampoco tenía cómo saber más de ese tipo de libros porque estamos hablando de la época pre-internet. Y le pregunté a mi profesor en el colegio, me dijo, yo no uso ese tipo de libros para mi programación, entonces no tenía quien más me dé información. La verdad estaba así como varada, ¿no? Entonces mi otro hermano un día trajo de la calle, se encontró tirado un libro que era de la misma editorial, es Alianza Editorial. Y le dije, pues no, debe ser más o menos bueno, o sea, si es la misma editorial. Entonces ese era El extranjero de Camus. Y le dije que lo quería, me dijo son 3 soles, y le pagué y me quedé con ese libro que también me gustó mucho. Y así fui explorando. Cuando terminó el colegio, Josefina ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aunque entró con la idea de estudiar literatura, finalmente optó por la Escuela de Arte. La universidad le permitió leer mucho más y sobre todo algo fundamental para cualquier lector voraz como ella: ampliar su biblioteca personal. Porque en San Marcos, claro, hay muchos puestos de libros de segunda mano. A mí me parecía un poco decepcionante tener que ir a la biblioteca, por ejemplo, y encontrar algo y que luego te digan que no te lo van a prestar, ¿no? Comencé a conocer otros lugares como Quilca o Amazonas, donde también podía acceder a libros relativamente económicos, ¿no? Pero la economía de un estudiante que además trabaja tampoco es la mejor, ¿no? Entonces, como yo iba mucho a Quilca porque además escribía, participaba en recitales,
empecé a conocer a los libreros de ahí del Boulevard y uno me permitió poder pagar semanalmente algo de dinero, o sea, lo que yo pudiera juntar hasta terminar de completar el precio del libro y traérmelo a casa, ¿no? Y así fue que comencé a tener mi propia biblioteca, o sea, mi biblioteca personal. El librero al que se refiere Josefina es un entrañable personaje que conocen todos los que, como ella, visitaban con frecuencia el hoy extinto Boulevard de Quilca. Pedro Ponce fue uno de los primeros libreros en establecerse ahí y quien le dio una valiosa lección que con el tiempo ha podido confirmar. Pedro Ponce es un gran amigo. O sea, después del desalojo del Boulevard, porque lo desalojaron hace unos años, se reubicó en Rufino Torrico, ¿no? Él tiene una frase que justo la tengo pegada abajo. Dice, leer es una forma de amar, me parece. Sí. Al volver, Luzmeli crea una hermosa iniciativa de ayuda social a través del cultivo de hortalizas. Y Josefina nos contará cómo es que su trabajo para incentivar la lectura fue la semilla de la que brotó una obra muy especial. Ya regresamos. Cuando llego a Predes me doy cuenta que ahí hay bastantes personas que también están cultivando. Entonces ahí es donde yo ya encajo con ellos, ¿no? Ya cada campaña que hacían, cada taller, yo estaba ahí, y ahí he aprendido también con ellos. Y también he dado lo que yo sé, ¿no? Lo que yo he aprendido les he mostrado también a los vecinos que se puede hacer, ¿no? Y ahora conjuntamente con Predes, cada vez que hay eventos, siempre tratamos de participar, siempre, de estar ahí para educar a la población. Antes de que emprendiera este maravilloso proyecto, Luzmeli ya hacía voluntariado con personas mayores. Precisamente fue gracias a su acción social con los abuelitos que pudo llegar a establecer contacto con Predes, una organización que trabaja para reducir la vulnerabilidad y el riesgo frente a los desastres, así como por el desarrollo sostenible en el país. Gracias a Predes sí hemos entrado a ferias y ahí he participado en 2 ferias ya en Megaplaza. El año pasado hemos participado en 2 ferias, pero me estoy también educando porque también necesito educarme cómo llegar al público, cómo llevar mis plantitas, de qué forma debo mostrarlo, ¿no? Eso también estoy ahorita. Ya hice un curso con la ONG CESAL también, que son para emprendimientos verdes con la económica europea. Y ya ahí también ya un poco que más han abierto también la visión de ya sacarlo más afuera, ¿no? A pesar de que no vende tanto como quisiera, se siente satisfecha, porque lo más importante para ella es que las personas puedan tener un espacio de tranquilidad que les permita comer sanamente y en el que se sientan mejor y más felices. Por esa razón creó una iniciativa con un título que expresa muy bien el objetivo de todo su trabajo. Sembrando Semillas de Amor son los talleres que hacemos de ayuda social. Si usted tiene, por ejemplo, en los adultos mayores, ellos no tienen quien les enseñe, no tienen un ingeniero, no, pero ellos tienen un espacio, tienen un huerto. Entonces yo voy ahí y les enseño. Armo grupos con personas, a veces de la congregación o personas públicas en general. Armo grupos, chicos, necesito, por ejemplo, este mes ya me toca sembrar ahí. Entonces necesito sembrar. Ya armo un grupo, quienes desean hacer voluntariado con los abuelitos, yo sí les doy todo lo que son los almácigos. Yo les llevo de acá 200, 500, 300, depende de lo que se va a necesitar en el huerto. Nosotros les donamos a ellos lo que es las plantinas para que ellos cultiven. Les damos el asesoramiento, les enseñamos a hacer el compost, a cuidar sus plantas, los plaguicidas, les estamos enseñando, ¿no? Siempre yo busco personas que me ayuden para poder apoyarles, ¿no? A los abuelitos, a los niños también. Esos son los talleres Sembrando Semillas de Amor. Aportamos con nuestra economía y también con nuestras fuerzas y también con lo que sabemos hacer. Chicos, muy buenas tardes. Hoy día vamos a hacer el taller de suculentas, ¿ya? Sabemos que las suculentas son plantas carnositas, ¿no? Ahí en su
tienen agua. Por eso se le dice suculentas, porque dentro de las hojitas todas ellas tienen bastante agua, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos este tipo también de suculentas que también igual, sus hojitas son carnositas, son gorditas porque ahí está el agua, ¿no? Entonces las suculentas, si bien son plantas que no necesitan mucho cuidado, que son plantas de zonas desérticas, zonas áridas, pero que sí necesitan tener mucha luz, mucho sol, sobre todo el sol, ¿ya? Ahorita yo estoy pintando con los pinceles, estoy pintando una mariquita de color azul en una piedra. Le voy a hacer sus ojitos, me faltan hacer eso, y sus adornitos. Luzmeli disfruta mucho enseñando a los más pequeños. Todos los años brinda talleres en centros de educación inicial, porque sabe que es fundamental comenzar a educar desde muy temprana edad sobre el cuidado que necesitan las plantas y la reutilización de materiales caseros. No cabe duda de que estas son lecciones que les quedan para la vida. Con niños, mayormente son los niños de mi barrio y los niños que, ¿cómo se llama?, de los colegios. Tengo un jardín que me dejan entrar siempre ahí para enseñarle a los niños pequeñitos, de 3, 4, 5 añitos, para que hagan empiecen a cultivar. Pero ellos se lo hacemos con suculentas que son duras, porque si le voy a dar una sansevieria y una bortia, que son plantas delicadas, ellos son tosquitos, las maltratan, ¿no? Con ellos hay que tener un tipo de plantitas para trabajar con ellos, como los jades, como las plantitas del árbol de la abundancia. Cada edad es diferente tipo de enseñanza en las plantitas. Eso también lo he ido aprendiendo con la experiencia, pues, ¿no? Yo ya leía, era una persona lectora. Cuando sabía que iba a ser mamá, dije, ok, quiero formar también a una lectora, y desde antes de que naciera ya le había comprado libros también. Pero no estaba muy informada de la literatura infantil, y es todo un mundo, es alucinante. Me gusta incluso mucho más que lo que yo leía antes, ¿no? Y fue por ella que empecé a formarme y a tener interés en cómo crear el hábito de la lectura en niños y niñas. Josefina quiso que la experiencia de Abril fuera diferente a la suya y creciera rodeada de libros. Desde muy chiquita le inculcó su amor por la lectura y así se convirtió en una pequeña pero ávida lectora. Motivada por su propio gusto hacia los libros y por la imaginación que caracteriza a todo niño, a Abril se le ocurrió una gran idea. Ella empezó a leer muy chiquita, fue antes de los 5 años, y un día llegué de trabajar y había pegado aquí en la ventana un letrero que decía biblioteca. Pero, bueno, bibliotesa, lo había escrito con Z al final, estaba aprendiendo igual. Y me dijo que quería conocer más niños y niñas lectores como ella, ¿no? Que en su nido no había. Entonces me dijo, o sea, al día siguiente me dijo, nadie ha venido, después me pidió hacer un video porque nadie venía, ¿no? Al tercer día. Y así me seguí insistiendo, nadie viene. Entonces yo le dije, bueno, si nadie viene, nosotros vamos a ir a buscarlos. Y empezamos a llevarlos al parque, al que está acá, en Precursores. O sea, siempre uso las cajas, las jabas, porque son un material muy accesible. Entonces conseguí una, la pinté, le puse ruedas y la llevamos como un carrito. Ella sí quería tener una sala de lectura, quería tener una biblioteca. El primer piso de la casa estuvo vacío un tiempo. Mi papá me permitió poder instalar ahí una biblioteca, que era la biblioteca para niños sin miedo, ¿no? La biblioteca de ella. Utilizamos los libros que tengo en el estudio, otros más, mesitas, alfombras, ¿no? Y así atendíamos, pero previa cita, ¿no? No la podíamos tener abierta siempre porque no estábamos todo el tiempo en la casa. La biblioteca duró más o menos un año hasta que llegó la pandemia. Sí, o sea, empezó fue el verano del 2019. Un proyecto muy querido para ella es el Club de Lectura Pequeños Lectores, que comenzó allá por el año 2013. Pues sí, el tiempo pasa volando. A pesar de todas las dificultades que se han presentado, este 2023 cumple nada más y nada menos que 10 años. Yo en ese momento trabajaba en el Museo Metropolitano de Lima
y el Museo Metropolitano tenía una sala de lectura infantil. Entonces, como yo era la coordinadora del área educativa, me dijeron, tienes que hacer algo con esa sala. Y entonces creamos un club de lectura que en principio, por estar en el Museo Metropolitano, digamos que tenía como tema eje la historia de Lima en sus diferentes épocas. Luego cambió la gestión municipal, cerraron la biblioteca, pero no íbamos a dejar a los niños sin su club de lectura, que era un club de lectura gratuito. Entonces, con los chicos que trabajaban en el museo, que decidieron ser voluntarios también de este programa, lo seguimos haciendo durante un tiempo más, pero en diferentes lugares, ¿no? Incluso lo hemos hecho en la calle también. Al entrar al Club de Pequeños Lectores pude encontrar personas que también tenían ese gusto con los libros. Pude conocer a una fabulosa persona que es una de las personas que me motivan mucho, es de la que más admiro y a la que más quiero, y es la señorita Josefina, quien ella es la impulsora de este proyecto, y ella me dio esa motivación porque yo vi su ejemplo de que ella compartía libros, y gracias a eso también nació mi deseo de yo querer replicar eso, pero en mi comunidad, en un lugar donde a veces la biblioteca está muy lejana. Y al hacerlo yo, entonces fue por su ejemplo de ella. Porque ahí se pudo ver el talento que Gabriela tenía, el cual yo no me di cuenta. Ahí es donde pudo ver de que ella tenía ese talento para escribir cuentos, crear poesías, el cual una madre a veces no se da cuenta. Creo que alguien se lo tiene que decir, que a veces no le damos importancia a la lectura, pero eso es muy importante, porque a través de ahí es donde mis hijos se han podido abrir las puertas a lo que ahora han podido lograr, ¿no? A través de la lectura. Es más, a veces ni siquiera les compramos el libro que te piden porque piensan que es algo insignificante, pero eso va a marcar lo que ellos realmente desean en el futuro, ¿no? Así como le pasó a Luzmeli, la llegada de la pandemia fue un momento decisivo para Josefina. Los cambios que trajo fueron la chispa para una obra que ha logrado prender en muchas partes de nuestro país. Yo soltaba libros en principio, o sea, regalaba los libros que ya yo había leído y no tenía necesidad de conservar. Llenaba una maleta con los libros que no iba a leer y los llevaba a la escuela donde yo trabajaba. Yo he trabajado en la Escuela de Bellas Artes y también en una escuela de formación actoral. Entonces, a fin de ciclo llevaba una maleta con los libros y les decía a los chicos que se lleven el que quisieran, ¿no? Luego también lo hice ya en la calle, ¿no? Lo empecé a hacer aquí por un mercado. Pintaron una frase alusiva a los libros en una pared aquí afuera, en Insurgentes, en una casa. Y yo dije, bueno, si están diciendo lee un libro, ¿por qué no hay libros? Entonces cogí una caja de las jabas de madera que también usé para las intervenciones que hacíamos en el parque con la biblioteca de mi hija, Abril, y puse libros ahí. Pero a la persona dueña de la casa no le gustó mucho la idea y siempre la apartaba. Y cuando yo llegaba a trabajar la encontraba en un mercadito y me decían, bueno, acá te lo hemos cuidado, ¿no? Ponía las fotos en mis redes sociales. Varios amigos se sumaban a esto y me donaban libros. Entonces, para esta intervención, un amigo me donó muchos libros justo el día previo a que nos encierren, es el domingo, ¿no? Y yo dije, bueno, no me voy a quedar con todo esto. Así que amarré la caja de frutas que siempre usaba, la amarré en la fachada de la casa. Así comenzó a funcionar la Biblioteca de la Confianza, afuera de su casa, en el distrito de San Miguel. Josefina decidió que todo el sistema se basara en algo que como sociedad deberíamos incentivar siempre: creer un poco más en los demás. Ponía pocos libros para evitar el contagio por el contacto. En ese momento no se sabía muy bien cómo se cuidaban los libros del COVID, ¿no? Entonces, igual siempre los desinfectaba, ¿no? O sea, yo trataba de pensar que puedo confiar en mis vecinos, puedo confiar en que se van a llevar el libro y que lo van a regresar. Se volvió más o menos una biblioteca cooperativa, ¿no? Porque los vecinos, ya, yo no me voy a llevar nada, pero te voy a dejar libros. O quiero que mi hija lea otros libros, ya leyó estos, te puedo dejar estos y los intercambiamos por otros, y así, ¿no?
No se mueva porque al regresar veremos cómo, siguiendo el ejemplo de Luzmeli, algunos familiares y vecinos ahora cuidan sus propios huertos en casa. Y Josefina se da cuenta de que lo que nació como una forma de hacer más llevaderos los primeros días del confinamiento para las personas de su distrito, hoy por hoy alcanza a mucha gente más allá de Lima. Sí, va a sudar la Perú, a ponerse la camiseta. Sí, señor. Sí, va a sudar la Perú, a ponerse la camiseta. Luzmeli vive en esta casa de la urbanización Tahuantinsuyo en el distrito de Independencia desde hace 32 años. Actualmente la mitad está ocupada por plantas y hortalizas cultivadas en macetas o baldes para poder moverlas de un lugar a otro. De igual manera vemos algunos puntos verdes que decoran la escalera, por la que se llega a este hogar de mucha vida, que es un rincón de paz y armonía para todos los que la rodean. Todo esto es mi terreno, o sea, es mi terreno. Que si yo construí mi terreno o mi huertito, vuela. Porque ¿dónde le voy a poner mi huertito, no? Ese es una pena que tengo porque me dicen, mamá, ya vamos a construir. Ay, yo digo, ya, más escucho porque si dicen, ya, pues mis plantas, ¿dónde se van? Además, ha logrado contagiar su entusiasmo por el huerto que tiene en casa. Y hoy en día, tanto en su familia como algunos de sus vecinos cultivan sus propios alimentos. Mi vecina, por ejemplo, de acá abajo, ella también tenía grande su huertito, pero ahora que empezaba a trabajar, ya lo ha dejado, pues, ¿no? Por el trabajo y todo, porque viene tarde y todo, no tiene tiempo, ¿no? Mi vecino de arriba también cultivan, pero ellos cultivan más lo que son cactus, aunque también tiene frutos arriba. Tiene sus papayas, tiene sus frijoles, él también tiene su buen espacio arriba. En mi familia, mi madre que cultiva también, ya le enseñé cómo cultivar, ya aprendió también a cultivar. Yo le doy los plantines y ella está vendiendo, a veces vende, ya todo el que pasa ya le vende, ya le genera un ingreso para ella, ¿no? De lo que sale de acá le doy para ella y le sale un ingreso para ella también, ¿no? Es una gran ventaja tener su huertito, porque de ahí nomás consumes tu apio, consumes tu lechuga, todo lo que tú siembras, cosechas. Cosechas y consumes de lo mismo, hasta beterraga de acá. Yo soy de muy chica, viví en la sierra, soy de Tarma, Acobamba, Uruguay. Al ver que tenía plantas, la señora Luz me dice, Rosy, ¿por qué no siembras plantas para comer también? Me empezó a dar semillas de lechugas orgánicas, de coliflor, de col, de todas esas verduritas, y empecé a sembrarlos y me los dio. En tiempo de invierno es hermoso todo esto. El trabajo de Luzmeli se basa en prácticas importantísimas para el cuidado de nuestro planeta, que busca transmitir a grandes y chicos. Estas son la reutilización y el reciclaje. Así ella reutiliza productos caseros para darles usos diferentes en su día a día y emplea materiales reciclados en la elaboración de compost, es decir, el fertilizante para las plantas. Los talleres siempre incentivamos al reciclaje, ¿no? Incentivamos siempre, sí sabemos que hay bastante consumismo, pero no hay un consumismo responsable. Entonces nosotros enseñamos acá que la botella de lejía, por ejemplo, mamá compra lejía, pues la botella de lejía lo puedes hacer esa lampita que vieron, ¿no? Las botellas las podemos pintar, no las podemos hacer, macetas podemos hacer, las cajas también las podemos hacer. Todo lo que tú compras les enseñamos a los niños, mayormente a los niños, porque el adulto ya sabe, pero al niño le decimos, si mamá compra esto, que lo piense bien, ¿para qué, qué nuevo uso le va a dar a esa botella? ¿Qué nuevo uso le va a dar a esa caja, no? Es claro que Luzmeli ve en la agricultura urbana mucho más que un medio para conseguir una alimentación saludable. Ella considera sus efectos terapéuticos sobre las personas. Precisamente uno de sus objetivos a corto plazo es llevar esta experiencia a los niños con cáncer, quienes más que nunca necesitan mucha esperanza y alegría para seguir luchando contra tan terrible mal. Posiblemente este fin de mes entremos también a una casa hogar de niños con cáncer. Me interesa mucho el tema de
de las personas en momento de dificultad y aflicción. Una enfermedad es una aflicción para un ser humano, ¿no? Ya no solamente eran, digamos, los vecinos los que venían a ver la biblioteca, sino personas de otras partes, más o menos cerca, ¿no? Y creí que estaba un poco oculta aquí en el pasaje. Entonces decidí llevarla a un parque. Cuando la biblioteca empezó a replicarse, o sea, el formato de la biblioteca empezó a replicarse, en Arequipa lo hicieron en parques. Entonces dije, bueno, voy a hacer lo mismo, la voy a llevar al parque que tengo acá cerca, de modo que pueda también vigilarla. Los meses pasaron, y así como las formas de relacionarnos fueron cambiando, también lo hizo la Biblioteca de la Confianza. Josefina fue adaptándose a los cambios y creando nuevas estrategias para llegar a un público más grande. Al mismo tiempo, la iniciativa se hizo cada vez más popular y despertó el interés de varias personas que decidieron sumarse a este movimiento para el fomento de la educación y la cultura. En el 2021 que dije ya, los libros tienen que llegar a más personas y podemos manejar las cosas también de otra manera, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos un diseño de un letrero con el teléfono, ¿no? Para que comuniquen por WhatsApp los préstamos. De hecho, algunas personas se prestaban los libros y lo comunicaban y ya se hacían usuarios de la biblioteca porque eran, digamos, frecuentes. Venían siempre por libros. Y claro, de hecho, había otras personas que también se lo llevaban y no decían nada, ¿no? Cuando yo, comencé a hacer la biblioteca era marzo. Cuando yo empecé con este proyecto estábamos en marzo del 2020. Luego empezaron a difundirse algunos artículos, algunas notas periodísticas también sobre la biblioteca hacia mayo. Y en junio hicieron un reportaje más o menos grande en la tele. Entonces, en la tele llegó a muchas más partes. Y ahí fue que empecé a recibir las solicitudes para replicarlo. En principio fueron niñas, ¿no? Ahí, por ejemplo, está Gaby de Horacio. Ella me pidió replicarlo. En ese momento ella estaba todavía en Pequeños Lectores. Luego otra niña más en San Juan de Miraflores quiso replicarlo. Recibí mensajes para replicarlo en Arequipa también, ¿no? Y así empezó a crecer, ¿no? Entonces al principio cuando éramos 3, 4, yo decía, muy bien, yo te mando la caja, te mando el letrero, te mando libros y lo sumamos a la red, ¿no? Pero ya pues llegó un momento en el que éramos 47, ya en el 2021, y eso no era muy sostenible, que digamos. Sin embargo, desde entonces se han reducido. Y ahora hay 20 puntos de lectura en todo el país, que agrupan tanto salas de lectura como iniciativas particulares de personas que promueven este hábito en distintos espacios. Preguntaba qué tipo de lectores tenía su barrio, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos diferentes casos. En el caso específico de Gaby, van a su biblioteca chicos como ella, ¿no? Niños, chicos que todavía están en el colegio. Había una biblioteca en Puno en el que la chica que lo gestionaba, que lo atendía a jóvenes que se preparaban para la universidad. Entonces había que mandarle ese tipo de libros a ella, ¿no? Y así, o sea, una de las preguntas del formulario de los voluntarios era ¿qué tipo de lectores tienes en tu barrio? Sin duda, muchos peruanos comparten la vocación de Josefina. No solo su fascinación por abrir los ojos a distintas realidades y descubrir mundos nuevos a través de los libros, sino también su deseo por difundirla a todo su entorno. Sin importar las condiciones y los obstáculos propios de cada lugar, han aparecido puntos de lectura en varias regiones y en zonas rurales. Hay en Arequipa, hay en Puno, hay en Cusco, hay en Pasco, hay en Lambayeque también. Hubo en Trujillo, en Iquitos también. Casi todas las bibliotecas están en zonas urbanas, pero tenemos una biblioteca en una zona rural. También se enteró la persona que lo gestiona, se llama Zaida. Ella es docente de educación inicial. Se enteró también por la televisión. Y ella vive en el caserío del Carmen, en Tucumé, en Lambayeque.
y me pidió libros para sus niños. Los mandamos en su local, es un local que era prestado en ese momento. Atendía también a los pequeños que fueran a la biblioteca, pero luego le pidieron que retorne el local, ¿no? Le dijeron que lo regrese, el dueño lo pidió. Entonces ella me solicitó construir un módulo allá, algo, no sé, una de esas viviendas prefabricadas para que funcione como una biblioteca. Pero claro, una cosa es financiar envíos que no te sale más de 50 soles quizás, y otra cosa es comprar uno de esos que está como 3.000, 4.000 soles. Y yo le dije, bueno, paciencia, ¿no? En algún momento podremos hacerlo. Pero sí hay pedidos así también, ¿no? De hecho, a mí me interesa muchísimo más poder llegar a zonas rurales porque es donde hay menos acceso. Mi nombre es Gabriela Alosilla Martínez, soy comunicadora social y periodista de profesión. En estos momentos me encuentro en la ciudad de Arequipa y bueno, estoy integrando lo que es la red de las bibliotecas de la confianza. Empecé con una cajita de frutas, al igual que Josefina, colocándola en un espacio donde pudiera tener acceso a las personas que estuvieran en el entorno donde yo me desenvuelvo, ¿no? Poco a poco, mientras se iba normalizando todo, en mi caso, decidimos colocar la cajita en un negocio que teníamos, que era de un food truck, un carro de comidas. Entonces nosotros pusimos la cajita en el mismo carro, en la parte de afuera, para que las personas que fueran a consumir o simplemente que pasaran por el lugar pudieran aprovechar, ¿no? de la biblioteca. Muchas personas se acercaban y preguntaban si cobrábamos, ¿no? por los libros, pero definitivamente no. Un público que a mí me ha cautivado mucho ha sido el de los niños, ¿no? Los niños han sido en sí el público lector que más he tenido yo en mi punto de lectura. La Red de Bibliotecas de la Confianza es una obra que se sostiene a partir del compromiso de los voluntarios. Es una acción de servicio a la comunidad que realizan desinteresadamente siguiendo el ejemplo de su fundadora. Pero precisamente porque los recursos son limitados, para Josefina es fundamental elegir bien a dónde dirigirlos. Ella no lo duda y pone en primer lugar a quienes tienen más necesidades. Gracias a lo que salió en la tele, se comunicaron conmigo a través de la página de Pequeños Lectores. Y la primera biblioteca en una villa común fue la de Lomo de Corvina. Está en Villa El Salvador y la gestiona Sara Ramírez. Ella es una dirigente de villa común que puso a disposición el espacio que ella usaba como comedor popular, ¿no? Ya como las personas no podían quedarse a comer en el mismo lugar, lo tenía vacío y lo implementamos como una sala de lectura. No se vaya. Al volver, Luzmeli tiene un fantástico sueño para el futuro y Josefina quiere continuar ofreciendo alternativas para los niños y niñas con escasas oportunidades. Regresamos con lo último. Las plantas es un mundo, ¿no? La planta, por ejemplo, te puede dar un buen fruto si tú lo alimentas bien. Si tú le pones un buen nutriente, le pones un buen abono, un buen compost, esa planta te va a dar un buen alimento. Es como el ser humano. Si el ser humano no come bien, no se alimenta bien, obviamente que se va a enfermar. Igual son las plantas. Si no las alimentamos bien, no las nutrimos bien, ellas se enferman. Entonces, por eso que las plantas necesitan cuidados, así como las personas también necesitan cuidado. Una plantita que está deshidratada, que está mal, no te va a dar ni un buen fruto, ni una buena flor siquiera te va a dar. Ustedes me alegran mi vida. Ustedes, viviéndolos ustedes, ya estoy feliz. ¿Qué más voy a querer? Ustedes, contentos.
Así como a Luzmeli le pone muy contenta que las personas tomen conciencia de cuán importantes son las plantas para nuestras vidas y para todo el planeta, siente una profunda tristeza cuando no las cuidan o las ve morir. Y me da pena cuando se mueren mis plantas. Pero yo cuido mis plantitas, yo las cuido aquí, todos los días cuido mis plantitas. Y el que pasa le digo, si quieres planta, pídeme, pero no me las rompas. Porque mi planta se enferma, ya los chicos saben todo. Cuando quieren plantas, acá viene vecina, ya, lleva tu plantita, ¿no? Hay que educar, porque ahorita necesitamos educar a los pequeños sobre todo. Porque el grande ya está grande, pero el pequeño hay que educarlo a ellos, no ser sensible con esa planta. Luzmeli quiere seguir sembrando la esperanza de un futuro distinto, más limpio y saludable, de paz entre nosotros y con la naturaleza. Ella tiene muchas metas y sobre todo una idea preciosa para el bienestar de quienes necesitan un refugio en medio de tanta dificultad. A largo plazo, un terreno, ¿no? Para tener así mi huerto, porque sí me gustaría tener una casa, tipo casa de campo, como bungalows para mujeres solteras, madres solteras, familias que no tengan economía, a adultos mayores que no tengan, para hacer ese lugar acogedor donde ellas puedan ir a pasar un fin de semana entre naturaleza, ¿no? Entre cultivar, cosechar y comer lo que se cultiva. Porque hoy en día tú puedes ver a un ser humano paseando a un perro en la calle, pero no ves a un humano paseando a un abuelito. Aquí en mi barrio sucede. Los chicos están con los perritos, pero no sacan al abuelito. No, siéntate, pero el abuelo se va a tuyir sentado. No lo sientes al abuelo. Tienes que hacerlo caminar. Y eso sí me gustaría, hacer espacios donde haya mesas de cultivo para que ellos puedan trabajar. Si están en silla de ruedas, sentados en su silla de ruedas, trabajando en su mesa de cultivo. O si están caminando, pues que una mesa de cultivo son altas, que ellos puedan hacerlo. Porque por el tema de las rodillas es que la gente a veces ya no quiere cultivar, porque no se pueden doblar. Yo, por ejemplo, tengo mal esta rodilla, entonces no me puedo agachar al piso. Los conocí a ambos en el club. El club también se desarrollaba en la Biblioteca Metropolitana de Lima, ¿no? Y a mí me gustaba ver el entusiasmo, no solamente con el que asistían ellos, sino también el de su mamá, de su papá, ¿no? Viajaban 2 horas para poder ir y luego otras 2 para poder regresar, ¿no? Y encima eran puntuales, o sea, siempre estaban participando, entonces dije, ya ellos tienen muchas ganas de hacer las cosas, ¿no? Les gusta. En Lima hay 4 puntos de lectura. 3 se encuentran en ollas comunes, pero uno de ellos funciona en el 2º piso de una casa de Huaycán. La fundadora es Gabriela Yauri, una joven promesa literaria y exalumna de Josefina en Pequeños Lectores, como su hermano Rodolfo, quien a su corta edad ya es un inventor consagrado. Gaby ya me había comentado que quería ser escritora, entonces yo he revisado sus textos y le recomendaba lecturas adecuadas como para ella, ¿no? O sea, más o menos sabiendo, viendo quizás su estilo, su forma de escribir, ¿no? Rodolfo, él participó en un programa, en un taller que se me ocurrió, que se llamaba El Banco del Tiempo. Pues un formato que yo he adaptado de un proyecto que se hizo en España. En el Banco del Tiempo, lo que yo les decía a los chicos era, ustedes tienen muchas habilidades, muchos conocimientos, muchas potencialidades, así que cada uno puede ser profesor por un día de un tema que les interese, ¿no? En el caso de Rodolfo, él hizo, por ejemplo, robótica, ¿no? Y electrónica. En realidad primero comenzamos con lo mismo que Josefina había hecho, con la típica cajita de frutas, con libros, el bonito mensaje en letras hermosas de toma un libro, te lo presto, para llegar más a los vecinos, un mensaje de confianza. Y vi que dio resultado, cuando los niños se maravillaban con eso, se quedaban mirando qué era eso y después ya se cumplió el sueño. Tuve una biblioteca grande y es algo de lo que más quiero en el mundo. En mi caso estuve en el Banco de Tiempo y aquí más que todo se demostraban los talentos de los distintos niños. Y más que todo, en mi caso, fue donde me aventuré a investigar un poco más sobre este mundo de la electrónica, programación, impresión 3D. Bueno, esta es la impresora 3D que armé a los 13 años. Bueno, esta precisamente no es, ya que la he ido mejorando poco a poco con piezas impresas. Y bueno, aquí ustedes pueden ver más o menos el funcionamiento. Ya son 3 años desde que Josefina comenzó su gran aventura con las bibliotecas de la confianza. Pero ella lo ve como una respuesta puntual a las urgencias que surgieron durante la pandemia.
Por eso le gustaría dar un paso más y formar una asociación que contribuya a encontrar soluciones duraderas ante los distintos problemas en la educación que tenemos como país. Con la asociación, de hecho, me gustaría poder constituir nuevas bibliotecas. O sea, digamos que mi interés es llegar a más lugares y poder implementar bibliotecas, buenas bibliotecas, ¿no? Pero para eso se necesita financiamiento. Entonces, con una personería jurídica podemos acceder a eso. Luzmeli y Josefina son dos peruanas con una enorme capacidad de llegar a las personas haciendo lo que más aman. Desde sus distintos ámbitos de acción, ellas no buscan solamente seguir acumulando libros en su biblioteca o que su negocio de hortalizas crezca cada vez más. Desean compartir lo que tienen y lo que saben con todos los que quieran escuchar su mensaje. Y ahora que estamos llegando al final del programa, nos dejan una última lección. Aprendamos a administrar lo que Dios nos ha dado. Entonces nosotros tenemos que hacer más lugares verdes, concientizarnos a hacer más espacios verdes. Miren cómo estamos ahora con este calor. Miren el calor. ¿Y qué hacemos en Lima? Construimos más lugares plomos y no buscamos por lo verde. Que si tendríamos verde sería mucho mejor. Usted le pone agua al árbol y el árbol ¿cómo baila? Las hojas, en vaivén, ¿no? De alegría que le echaste agua. Esa alegría se debe transmitir a todo ser humano, a cultivar. Y sobre todo alimentos dentro de casa, que es lo mejor. Cultivar alimentos es lo mejor, porque vas a comer algo rico, algo sano. Es una satisfacción comer de tu maceta a tu mesa. Eso es lo que sí, incentivar por el mundo verde. Apasionense por el mundo verde. Lo que yo busco, digamos que mi intención es que los niños y niñas tengan en lo posible las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, no solamente basta con ponerles ahí los libros, sino que también hay que desarrollar algún trabajo de mediación con ellos, ¿no? Para eso se necesitan, no sé, mediadores de lectura, voluntarios, ¿no? Además, también tienen que potenciar sus habilidades y para eso me gustaría crear un programa de mentores, ¿no? De profesionales también voluntarios. Yo no podría orientar a todos los niños y niñas que llegan al club de lectura y que veo que tienen determinados talentos, sino más bien hacerles el puente con algún profesional que pueda orientarlos mucho mejor que yo. El año pasado, Luzmeli fue una de las ganadoras del concurso Capital Semilla Emprendimientos Verdes, organizado por la Universidad de Lima y la ONG CESAL. Gracias a este reconocimiento pudo colocar un huerto hidropónico en la entrada de su casa. Ha sido voluntaria en diversos proyectos artísticos y educativos en espacios penitenciarios y hospitales psiquiátricos. El año pasado ganó el Premio Ciudad, organizado por Lima Como Vamos, en la categoría Ciudad Cultural, con el proyecto Biblioteca de la Confianza. Es autora de un poemario y editora de un libro para niños. Además, coescribió una guía para docentes sobre educación intercultural y ha participado en diversas antologías y revistas. Si quieres ayudar a nuestros protagonistas de hoy, comunícate con la producción del programa. Si conoces alguna historia que inspire, escríbenos a través de nuestras redes sociales, porque tú también puedes ser pura camiseta.